Si crees que 3 elevado a 2 es 6 y sabes muy bien que no es así, este es el vídeo que tienes que ver. Si quieres saber cómo es una potencia, si quieres saber cómo operar con potencia, pero lo más importante de todo, sacar un majestuoso y fantástico 10 en el examen de potencias, este es el vídeo que tienes que ver. Para empezar, definamos qué es una potencia. Una potencia es una expresión del tipo a elevado a n, que es igual a a multiplicado n veces, como indico aquí. Por ejemplo, 3 elevado a 2 es igual a 3 por 3. El 3 lo multiplico 2 veces. Y 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4. El 4 multiplicado 3 veces, como indicó aquí. Cuando hacemos operaciones con potencias, muchas veces tenemos caminos mucho más directos que nos simplifican todas las expresiones que podamos tener con las potencias y hacer los cálculos mucho más rápidos. Como por ejemplo, cualquier potencia de exponente 0 siempre dará 1. Igual que cualquier potencia de exponente 1 dará a. Como por ejemplo, 3 elevado a 0 da 1 y 5 elevado a 1 da 5. Y ya lo tendríamos. Muchas veces cuando queremos hacer operaciones con potencia, podemos simplificar los resultados. Por ejemplo, si multiplicamos potencias que tienen la misma base, como es el caso, aquí expresamos a elevado a m por elevado a m, pues es otra potencia con la misma base, donde la base es la misma y el exponente la suma de los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, pues el resultado es 2 5, donde la base es la misma y el exponente es la suma de los exponentes. Y si luego queremos dar el resultado final, esto da 32. Otro ejemplo, 3 elevado a 3 por 3 elevado a 4, ¿no? Como aquí marco. Pues el resultado, como potencia, es otra potencia que tiene más base, que es el 3, y el exponente, que es la suma de los exponentes, que es 3 más 4, que es 7. Y si luego tengo que calcular el resultado final, es 2187. Y si lo que queremos hacer es una división de potencias de la misma base, pues lo que tenemos que hacer es, tal como indica la fórmula, pues el resultado final de a elevado a n dividido entre a elevado a m es otra potencia que tiene la misma base y el exponente es la resta de los exponentes. Por ejemplo, 3 elevado a 5 dividido entre 3 elevado a 2. Pues el resultado es otra potencia que tiene la misma base, que es 3, y el exponente es la resta de los exponentes. 5 menos 2 es 3, 3 elevado a 3. Y si tengo que dar el resultado final, 3 elevado a 3 da 27. En cambio, otro ejemplo, 5 elevado a 7 dividido entre 5 elevado a 3. Pues es otra potencia que tiene la misma base, que es 5, y el exponente 7 menos 3, que es 4, y si tengo que dar el resultado final, 5 elevado a 4 da 625. Ahora, si lo que estamos haciendo son multiplicaciones de potencias, pero en este caso con el mismo exponente, el resultado, por ejemplo, de a elevado a n por b elevado a n, pues el resultado es otra potencia con el mismo exponente, pero las bases se multiplican. Por ejemplo, 3 al cuadrado por 4 al cuadrado es igual a otra potencia donde el exponente es el mismo, que es 2, pero
las bases se multiplican 3 por 4, que es 12 al cuadrado. Y si me piden el resultado final, esto da 144. Otro ejemplo, 3 elevado a 3 por 2 elevado a 3. La multiplicación de dos potencias con el mismo exponente. Pues el resultado final es otra potencia que tiene el mismo exponente y las bases se multiplican. 3 por 2 son 6, 6 elevado a 3. Y si me piden el resultado final, 216. Y si lo que tenemos es una división de potencias con el mismo exponente, como por ejemplo a elevado a n dividido entre a entre b elevado a n, pues el resultado es otra potencia con el mismo exponente y las bases se dividen, como indica aquí que a dividido entre b y todo elevado a n. Como ejemplo, 6 elevado a 2 dividido entre 2 elevado a 2. Bueno, pues las bases se dividen y dará 6 dividido entre 2, que dará 3, y el exponente se mantiene que es 2. Por lo tanto, esto es igual a 3 elevado a 2, y si me preguntan el resultado final, esto dará 9. En cambio, esto de aquí, que es 12 elevado a 3 dividido entre 4 elevado a 3, el resultado final nos será otra potencia con la base, que es la división de la base, que es 3, y el mismo exponente, que es 3, y si me pide el resultado final, esto da 27. Y si lo que tenemos son suma o resta de potencias, pues no podemos hacer nada. Sencillamente tenemos que desarrollar las potencias y saber qué resultado dan cada una y después hacer el resultado final. Como por ejemplo, 3 elevado a 3 da 27 más 4 al cuadrado, que da 16, y 27 más 16, 43. Y si lo que hacemos es 7 al cuadrado menos 2 al cubo, pues 7 al cuadrado da 49, menos 2 al cubo que da 8, y el resultado final de la resta, 49 menos 8, 41. Y ya está, y es lo que tenemos que hacer. No podemos expresar alguna potencia, no podemos arreglar de otra manera, sino más allá de hacer las operaciones que nos piden y seguir el orden, Y si finalmente intentamos aplicar pues todo lo que hemos aprendido, y nos encontramos con una expresión como este tipo, pues lo primero que haríamos sería juntar todas las potencias que tenga misma base en el numerador, ¿vale? Con lo cual pongo mi raya de fracción y me encuentro que 3 elevado a 7 y 3 elevado a 3 es 3 elevado a 10. Vale, lo multiplico por ejemplo, la potencia de 2, que son 2 elevado a 5 por 2 elevado a 7, sumando los dos exponentes, pues son 2 elevado a 12. Y esto lo multiplico a su vez por las potencias de 5, que son 5 elevado a 4 por 5 elevado a 3, son 5 elevado a 7. Vale. En el denominador tenemos que las potencias de 5, que son 5 elevado a 2 y 5 elevado a 2 y 5 elevado a 5, que son 5 elevado a 7, por las potencias de 3, que son 3 elevado a 2 por 3 elevado a 7, que son 3 elevado a 9, ¿vale? Por 2 elevado a 5 y 2 elevado a 5, que son 2 elevado a 10. Vale. Si finalmente, ahora que teníamos que hacer, tenemos potencias arriba, ponemos potencias abajo, recordemos que la raíz de fracción no es más que una división, con lo cual las potencias de 3 las podemos dividir entre sí, con lo cual la potencia de 3 elevado a 10 y 3 elevado a 9, si las dividimos da 3 elevado a 1, que da 3, ¿vale? La potencia de 2, que son 2 elevado a 12, partido por 2 elevado a 10, da 2 elevado a 2, que da 4. Y la potencia de 5 elevado a 7 dividido entre 5 elevado a 7 da 5 elevado a 0, que da 1, y 3 por 4 por 1 dará lo mismo, con lo cual no hace falta ni ponerlo, se cancelan entre ellas, y finalmente el resultado final da 3 por 4, 12. Y ya estamos.
Muchísimas gracias por todo. Y esto es todo, chicos. Bueno, más o menos he explicado bastante todo lo que se tiene que saber con las operaciones, un poquito con potencias. Espero que os sirva, espero que saquéis un 10 en el próximo examen de potencias. Y sobre todo, soy Juanito App, somos tutor integral. Y conectaros, si tenéis alguna duda más, a esta pantalla final que os ponemos, que también os dará algunos ejemplos. Cuidaros mucho, aquí estaremos siempre.